Reordain Podfin, un podcast para reordenar tu mente. Imaginen un paisaje árido, donde el agua parece una moneda escasa. Ahora, piensen en alguien que no solo ve escasez, sino que encuentra conexiones invisibles entre la vegetación, el clima y la tierra. Esa persona es hoy nuestro invitado, el doctor Sergio Contreras. Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería y consultor senior en Future Water. Con base en Cartagena, Sergio lleva más de 20 años estudiando la dinámica del agua en entornos áridos y semiáridos. Su mirada profunda combina teledetección por satélite, modelos hidrológicos como infosequía y una convicción clara. Solo entendiendo la interacción entre ecosistemas y actividades humanas podemos anticipar sequías, planificar recursos y adaptar comunidades al cambio climático. Como investigador, pasó por estaciones punteras, desde estancias postdoctorales en CSIC Murcia y la Universidad de Texas en Austin, hasta investigaciones en Argentina y Australia. Desde 2013 lidera en Future Water proyectos clave como Infosequía o el paquete de trabajo sobre sequías del programa europeo Brigade. Hoy, Sergio también es miembro investigador vinculado a la Universidad de Murcia, donde continúa vinculado a comunidades locales e internacionales. Formó parte del equipo Megawatt, un proyecto europeo que analiza la ocurrencia en megasequías en nuestras principales reservas hídricas. Con Sergio exploraremos preguntas urgentes, desde cómo podemos anticiparnos a las sequías extremas, pasando por el uso de herramientas espaciales, drones, satélites, hasta construir estrategias comunitarias para que la escasez no sea sinónimo de emergencia, sino de aprendizaje colectivo. Durante los próximos minutos descubriremos no solo datos hidroclimáticos, sino también una visión humana. Cómo llevar la ciencia al terreno, cómo entender el agua no solo como un recurso técnico, sino como un elemento que vincula ecosistemas, personas y resiliencia. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a este episodio de Reordain con Sergio Contreras. Bienvenidos al Level 19. Enciende tu mente con Reordain Podfin. Hola querido oyente, bienvenido a nuestro Level 19 de Reordain. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Contreras, que es un excelente investigador en Future Water. Sergio cuenta con una impresionante trayectoria científica y os va a encantar el enfoque que tiene acerca del agua como recurso hídrico frente al cambio climático. Buenas. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, otro nivel, otro level, el level 19. Y hoy, como han dicho Manuel Luis y Fran en la presentación, tenemos el gusto de tener con nosotros a Sergio Contreras. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis todos? Muy bien. Muy agradecido por la invitación. Y como habéis visto en la intro, pues está aquí Manuel Luis. ¿Qué tal? Un placer. Y está Fran. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y nada, lo que decimos siempre, Sergio, esto es una conversación entre amigos. Vamos a hablar de algo que creemos que es bastante interesante, que es el recurso que nos da la vida a todo el planeta, ¿no? A todos los humanos, y muchos animales, que es el agua. Y creo que nos va a servir mucho esta conversación para entender mucho mejor hacia dónde vamos y qué importante es el agua. Pero antes de todo eso, vamos a hablar un poco de Sergio, más allá del investigador, experto en agua, desertificación y el cambio climático.
para que nos digas quién es Sergio Contreras. Preséntate para todo aquel que no te conozca. Bueno, pues soy Sergio Contreras, soy consultor senior en la empresa Future Water. Es una pequeña empresa de consultoría ambiental especializada en recursos hídricos que tiene base en Holanda, y también tenemos una pequeña oficina en Cartagena, aquí en España, donde actualmente resido con mi familia, mi mujer Celina y dos hijos, Carolina y Santiago. Y básicamente, bueno, pues vengo del mundo, empecé en el mundo académico haciendo investigación relacionada con temas de agua y de balance de agua, y a mitad de mi carrera profesional aproximadamente ya, pues pasé al mundo de la empresa, de la consultoría privada, donde actualmente desenvuelvo mis actividades. Vale, pero yo quería que me describiera un poco más tu personalidad. Pues soy una persona, creo, abierta, respetuosa con mis compañeros, con mis amigos, muy apasionado de los temas medioambientales y especialmente aquellos que están ligados con el agua, todo lo que supone el agua y todos los servicios asociados que están ligados al agua. Y bueno, alegre, me gusta un poco disfrutar de la vida, muy apasionado del trabajo, quizá en demasía. En ocasiones sí que me gustaría eh, encontrar un mayor equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, pero es que ese es mi gran defecto, que soy muy dado a mis cosas. ¿Y Disfruto mucho haciendo lo que hago. ¿Y cómo desconectas? ¿Qué otras cosas te apasionan o te interesan cuando no estás trabajando? Bueno, pues me desconecto mucho con mis amigos, o sea, saliendo, cuando salgo del trabajo, pues me gusta siempre tomarme una cervecita con mis amigos y con sus familias, estar muy conectado con la gente que me rodea. De vez en cuando hago senderismo, salgo en bicicleta con mi familia, me gusta de vez en cuando. Eh, Hacía antes mucho más deporte de lo que hago ahora. En algún momento durante mi estudio universitario en instituto también hacía algo de atletismo. Pude competir un poquito, pero bueno, cuando ya... A mí me han dicho que eras un crack corriendo. Bueno, tampoco tanto, pero vamos, que sí que corría todos los días un par de horas o tres. Y alguna otra competición sí que he ido. Entre ellas la carrera del aceite de Torrejimeno. El cross del aceite. De las que me gustaban mucho. Bueno, ahí ya estamos ya conociendo un poco tu parte así más personal. Metiéndonos ya un poquito en lo profesional, Sergio, ¿recuerdas en qué momento supiste que tu camino estaba ligado a lo que sería la naturaleza y el agua? Ostras, esta pregunta es brutal. Esta es dura. Esta es dura, pero vamos, yo lo tenía clarísimo desde que nací. Bueno, no. Eso te íbamos a decir, si fue temprana la exagerado. vocación o fue algo que descubriste durante el tiempo. Súper temprana. Cuando estaba en sexto de EGB, yo sabía que me quería dedicar a temas ligados al medio ambiente. Especialmente, bueno, por aquella época en la carrera de Ciencias Ambientales, que yo soy licenciado en Ciencias Ambientales, estudié por la Universidad de Almería, no existía este grado. Así que lo que más vinculado estaba al medio ambiente era la biología, y en especial a mí me gustaba mucho el tema del contacto con los animales, con los seres vivos. Así que yo desde sexto de EGB quería hacer algo relacionado con la ecología. Pero claro, ya cuando recuerdo que en octavo salió la carrera de Ciencias Ambientales, creo que la primera facultad en España que la sacó fue la de Girona, dije, esta es mi carrera, esto es exactamente lo que yo quiero, porque es la carrera que vincula o que integra, ¿no?, el desarrollo humano con lo que es la protección ambiental y con el mantenimiento de nuestro ecosistema. Y era precisamente en esa frontera donde yo quería desempeñar mi trabajo. O sea que mi vocación ha sido extremadamente reciente. No tuve muchas opciones de pensar qué es lo que quería hacer, porque lo tenía muy claro desde el principio. Qué guay.
Bueno, por si nuestros oyentes no lo saben, has recorrido medio mundo gracias precisamente a la ciencia y a esta carrera que emprendiste, tanto universitaria como doctoral, ¿no? Y has estado, has estado un largo tiempo en Australia, has estado en Estados Unidos, has estado en Argentina, donde por cierto también te enamoraste y conociste a tu mujer. Y de todas estas experiencias, yo quería preguntarte, vamos a separar en dos partes. Primero, ¿qué aprendiste personalmente en estos viajes, en estas estancias, largas estancias fuera? ¿Y qué aprendiste profesionalmente que sea remarcable para ti? Bueno, desde el punto de vista personal, bueno, el conocer a nuevos amigos que todavía muchos de ellos conservo y nuevas culturas, ¿no? Nuevas formas parece muy manido, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero es que es así. O sea, la ventaja de poder viajar y conocer otros mundos y tal, pues te acerca a otras realidades que, bueno, que muchas veces te sorprenden, ¿no? El poder trabajar con diferentes niveles de recursos, ¿no? Estuve trabajando una temporada en Australia, en Estados Unidos, donde supuestamente hacer investigación, pues no es que resulte más sencillo, pero tienen muchos más medios, ¿no? Que en otros países, por ejemplo, como en Argentina. Pero más allá de los recursos, o sea, el ser capaz de adaptarte y apoyarte en aspectos personales, ¿no? Que realmente son los que te motivan a la hora de dedicarte a lo que realmente te gusta, pues eso te ayuda mucho, ¿no? Es un aprendizaje muy, muy valioso para el resto de tu vida. Eh, sigo viajando en el marco del trabajo que hago ahora en la empresa privada, sigo conociendo el mundo. Quizás ya los viajes no son tan cortos, no son tan largos, perdón, son un poquito más cortos, pero aún así esas realidades siguen acercándose a mi vida cotidiana. Y desde el plano de vista profesional, pues de todos los sitios saco algo. O sea, lo que es, aprendí mucho a abrir la mente, ¿no? A trabajar de otra manera. En Australia recuerdo que tuve la suerte de trabajar con un hidrólogo muy reconocido a nivel internacional, que para mí siempre fue un referente y que cambió la forma en cómo tenía que concebir los problemas. La metodología y la forma de trabajar australiana en temas de agua, nada que tiene que ver con el enfoque mucho más práctico y y aplicado del mundo occidental. Y a mí eso me llenó mucho. En Argentina, bueno, me acerqué a unas realidades de la Pampa, por ejemplo, ligada a la Pampa, Fueron duras. son inolvidables. Te iba a preguntar, Sergio, porque, bueno, haciendo colisión también a lo que has dicho antes de que tu propio trabajo ya es tu pasión, entiendo que todos estos tiempos que has estado en estos países, porque fueron años, no sé si estuviste 2 años en un sitio, 3 años en otro, muchos más en otro, entiendo que te quiero preguntar, y corrígeme si me equivoco, si eso también se te hizo duro por estar lejos de la gente que quieres y si además también fue sacrificio, porque al final digamos que tú estabas apostando por hacer una carrera, un aprendizaje, un recorrido que me imagino que también tendría sus baches. Entonces, no sé si entre nuestros oyentes a lo mejor hay alguien que quiera ser investigador y que quiera hacer una carrera que hoy en España cada vez quizás sea más difícil porque es algo que no está bien remunerado y tal, como hablabas también tú al principio con el tema de recursos. Pero no sé, quería que nos diera un poco tu experiencia en ese sentido. Yo creo que una vez que tú te encuentras la vocación en el mundo científico o académico de la investigación, yo creo que viajar es una cosa muy enriquecedora. Te gusta y además siempre se lo recomiendo a la gente más allegada con la que trabajo. O sea, aprovechar al máximo las oportunidades para colaborar con otro grupo de investigación. Evidentemente eso supone una serie de sacrificios, pero es que cuando lo pones en balance, los pros, las ventajas del poder trabajar fuera y conocer nuevas realidades y poder adaptarte a otros escenarios
pues es que es súper satisfactoria. Eh, a mí personalmente, bueno, recuerdo, a ver, la estadía de Australia fue relativamente corta, estuve 3 meses y medio. Estaba justo haciendo la tesis doctoral y creo que estaba en mi tercer año, comienzo del tercer año. Y sí que me hubiera gustado estar más tiempo, pero... Y la de Argentina fueron al principio 1 año y medio. Bueno, aproximadamente se convirtió en 1 año y medio. Sí, ahí sí que estuve 100% desvinculado de mi familia, de mi entorno más cercano acá en España. Pero vamos, es que te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que al final cuando estás lejos, la distancia es muy relativa. Cuando estás lejos terminas hablando más con tus allegados que cuando estás cerca. Es una cosa súper curiosa. Sí, puede ser que pase. Y, y bueno, se me hizo duro desde el pan. Allí conocí a la que es mi actual mujer. Después de estar en Argentina, conseguí una beca del Ministerio de Ciencia para hacer una postdoctoral en Estados Unidos durante un año en Austin. Y ya habíamos comenzado nuestra relación. Yo creo que ahí se hizo un poquito más duro. O sea, estuvimos unos años un poco separados y eso se llevó relativamente O mal. sea, Oye, pero llevaba, ¿qué quieres que te diga? llevaba peor el no ver a tu pareja que el no ver a tus padres. Las cosas como son. No, hombre, a todo el mundo se le echa de menos, pero bueno, en aquel momento pues es evidente. No, pero lo llevamos bien, lo llevamos bien. Eh, estuvimos valorando cuando ya formalizamos, estuvimos valorando la posibilidad de poner el huevo en algún sitio y finalmente cayó la balanza en España y bueno, ella estaba terminando haciendo la tesis y bueno, hasta que ya no terminó de hacer sus cosas, pues no nos conseguimos juntar aquí en España, pero lo llevamos bien, intentábamos viajar lo máximo posible Y y bueno, encontrarnos y a día de hoy, por lo que nos cuentas, pues final feliz. y una feliz total. Es que estos cuentos siempre terminan bien, afortunadamente. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy interesante, Sergio, porque esto aquí a mí me toca de lleno. Mira, hace poco leí una noticia a principios de semana que es que se espera que en los próximos 3 años, ¿vale? El 40% de los doctores los absorba la industria, ¿vale? Ahora mismo estamos en un 16%. Tú eres un ejemplo bastante claro, ¿no? Que de ese 16%. Entonces yo voy a ser un poquito más optimista, ¿vale? Y voy a pensar que esto se va a arreglar, ¿vale? Porque yo soy de los que considera que esto no tiene vuelta atrás y se arregla o se arregla, básicamente. Y entonces te quería preguntar, porque eres un caso bastante interesante de alguien que ha pasado de la parte académica a la empresa. Y esto, para el que no esté conectado con este mundillo, esto puede suponer pues un cambio de vida bastante importante, ¿vale? Pues entonces yo me gustaría que nos lo explicara porque es un caso bastante interesante, porque me temo que en los próximos años va a haber bastante gente que va a tener este cambio. Algo me dice por esos números que acabo de dar que eso va a pasar. Entonces, pues si nos cuentas tu caso, igual le aclaramos un poco la idea a mucha gente que va a vivir este cambio. Pues sí, es una alternativa que cada vez está más en boga. Yo afortunadamente tuve la suerte de probarla. De hecho, todavía sigo en la empresa. Conseguí por aquel entonces un contrato asociado a un programa del ministerio que se llama Torres Quevedo, Uh-huh. que es un contrato que permite la cofinanciación entre el ministerio y la empresa durante un periodo X de años para desarrollo de un proyecto de investigación en el marco de las actividades de una empresa. Uh-huh. Y bueno, esas convocatorias sé que todos los años salen y que hay gente que lo hace, ¿no? O sea, y yo animo a la gente, a los que están en el mundo académico y también a la empresa, ¿no? Uh-huh. De que se animen, porque lo que proporciona el mundo académico, la visión, la forma de trabajar del mundo académico, muchas veces no se entiende que se vaya a ajustar muy bien al ámbito de la empresa, porque la empresa, ya sabéis, tiene otros ritmos, tiene otros tiempos. Pero esa visión analítica de razonamiento profundo y tal, pues muchas veces resulta muy útil para la empresa. Uh-huh. Bueno, yo soy, no sé, quizá un caso excepcional. Tuve la suerte de caer o tuve la oportunidad
de preparar este posible proyecto. Yo ya estaba contratado en la empresa, Ujú. ¿de acuerdo? Pero así que la preparación del proyecto ya fue mientras estaba contratado en la Hmm. empresa, llevaba pocos meses. Sí, creo que tienes que tener menos de un Y año, si no me equivoco, en la empresa para poder efe- pedirla. efectivamente, yo tuve la oportunidad, de hecho se me acabó el contrato que tenía con el CSIC y resulta que justo coincidió que estaba en la época de crisis y había un recorte muy fuerte en los programas de financiación, bueno, y todo el mundo lo estaba pasando muy mal. Ujú. Y surgió esta oportunidad y no lo pensé, ¿no? Porque además yo tenía un especial interés por algo más aplicado, ¿no? De salir un poco del ámbito de la investigación pura, Sí, básica, de escribir de la más paper y tal, aplicada, ¿no? y hacerla más aplicada, estar más en contacto con las necesidades de los actores claves del territorio, Hmm. los que toman las decisiones y apoyarle en la toma de decisiones, ¿no? Que un poco es lo que pretende hacer la empresa de consultoría, ¿no? Ujú. Hacer el eslabón intermedio entre lo que es la investigación y lo que es la aplicación, la toma de decisiones. ¿Y qué diferencia Esa. has visto en este aspecto? Buah. ¿Cómo trata o cómo de valorado está un doctor en una empresa con respecto a Australia, Argentina y Estados Unidos? Hombre, yo creo que en España, a ver, por lo que conozco, ah, se podría mejorar, ¿no? O sea, todavía la empresa tiene cierta Una manera muy reticencia elegante de decirlo, Sergio. a contratar a doctores, quizá, pero ya te digo, porque el que viene del mundo de la investigación también tiene que hacer un proceso de Ujú. adaptación Estoy de que acuerdo, sí, sí. para nada es desdeñable, ¿eh? O sea, a mí todavía ya pasados los años, todavía sigo arrastrando ciertos, Hábitos. ciertas dinámicas, hábitos, ¿sabes? Que claro, a lo mejor dentro de la empresa no se terminan de entender bien, ¿no? Pero yo es que creo que en el balance, en los términos medios de todo, se encuentra las Ujú. grandes oportunidades y- y bueno, esto es un camino largo, ¿no? Ujú. Pero en cualquiera de los casos siempre enriquecedor. Ujú. Ujú. Sergio, vivimos bueno, rodeados, tenemos mucha noticia en torno a temas sequía. La pregunta sería si realmente crees que somos conscientes del problema de, bueno, a este nivel como deberíamos. ¿Estamos concienciados? Pues mira, eh, yo pensaba, en el mundo en el que me muevo, yo pensaba que la sociedad de a pie estaba más concienciada, pero sí que es cierto que percibo en los últimos años ciertas dinámicas, ciertas percepciones que parece que nos retrotraen a situaciones antiguas donde a lo mejor no se tenía tanta conciencia de los desafíos que planteaba la falta de agua, ¿no? Ujú. Eso es un poco decepcionante, lo cual nos pone en alarma. Pensamos desde nuestro ámbito que tenemos que seguir peleando para hacer estresar, o sea, subrayar, ¿no? La importancia que tiene el acercarnos más a temas de cambio climático, de la falta de sequía y especialmente cómo nos adaptamos a la falta de sequía. Cada vez se escuchan más mensajes, un poco que cuando yo empezaba con el mundo del agua se manejaban y que están volviendo ahora, después de, yo qué sé, estamos hablando de 30, 25, 30 años, ¿no? Y la verdad es que eso desilusiona, porque después de tanto tiempo ver que volvemos a ideas antiguas, después de todo lo que se ha avanzado en términos de ciencia, de aplicación, pues la verdad es que representa un desafío. Pero bueno, quiero ser positivo. eh, no deja de ser esto un camino largo y estamos por la labor de seguir intentando ayudar a la gente a que entienda que la adaptación, ¿no? Que nuestra capacidad para adaptarnos a la falta de agua
también parte de nosotros, no es algo impuesto por la naturaleza. El concepto de falta de agua o de sequía es relativo. También es muy importante entender que la falta de agua está asociado a, a la, a cómo usamos los recursos, ¿vale? Al recurso agua. Si lo usamos mal, pues probablemente tengamos problemas de falta de agua, porque o bien la contaminamos o bien porque la mandamos a sitios donde no debíamos. Yo te iba a preguntar ahora porque, bueno, yo creo que tenemos claro, y nosotros somos de Jaén, ¿no? Y aquí esto es mar de olivos, ¿no? Tierra de olivos. Sabemos que cuando hay sequía, claramente el campo, las cosechas se ven afectadas, y eso también ocurre en muchas partes del mundo y de España. Pero yo te quería preguntar cómo impacta, si es que impacta, la falta de agua en ciudades, industria, o incluso cómo impacta a nivel psicológico y social, porque sé que también os metéis mucho en ese ámbito. La sequía es un proceso que se le llama un proceso de implantación lento, ¿de acuerdo? Siempre empieza por una falta de lluvia, cuyas consecuencias, si es prolongada en el tiempo, puede transmitirse o propagarse hacia, por ejemplo, la falta de agua en los suelos, con un impacto directo, como bien dices, en la productividad de los cultivos. Si esa falta de agua se propaga, sigue siendo duradera e intensa, el siguiente eslabón dentro del ecosistema que sufre esa falta de agua es, por ejemplo, los ríos, ¿no? A través del caudal de ríos o la disminución de las recargas en acuíferos. Eso, si además la duración de la sequía persiste en el tiempo, al final termina sufriendo como bien dices, la parte del sistema socioeconómico, ¿no? Es la diferencia entre lo que es sequía meteorológica, sequía agronómica, sequía hidrológica y la sequía socioeconómica, que otros hablan como escasez de recursos hídricos. Entonces es muy importante entender cuando uno analiza la anomalía de recursos hídricos, entender muy bien todos estos procesos y cómo se van propagando a lo largo del tiempo. Es un poco el trabajo que hacemos en Future Water a través de nuestros análisis, ¿no? De hecho, creo en Future Water hemos desarrollado, soy responsable del desarrollo de una herramienta que se llama Infosequía, que precisamente va en esa línea. Pero, claro, es muy importante que para que la sequía se perciba a nivel socioeconómico en la industria y en las ciudades, es muy importante tener en cuenta cómo ese agua disponible se usa. Entonces, es extremadamente radical hacer un buen uso del recurso disponible en cada momento en un contexto de sequía para intentar reducir esa falta o esa percepción negativa acerca de los recursos hídricos. Pero la sequía no solamente es un problema de cantidad, sino también de calidad. Porque de nada sirve que tengas mucha agua si ese agua está contaminada. Claro. Muchas veces nuestros sistemas hay agua, pero están contaminados, con lo cual no se puede usar para usos domésticos, ¿no? Y recientemente hemos sufrido una sequía. Afortunadamente este año salimos del periodo de sequía extrema en el que estuvimos inmersos en los últimos 5 años, que son ciclos muy repetitivos, ¿eh? Yo recuerdo la sequía famosa de los años 90, de principios de los años 90, que fue extremadamente intensa. Después en el 2005 tuvimos otra también muy intensa. Son ciclos que se suelen repetir y al final siempre recuerdo que la gente se asusta cuando el problema está, ¿de acuerdo? Se asusta mucho. Y cuando ya llegan las lluvias, como que se olvida. Sí. Y eso es algo que no tenemos que intentar atajarlo de alguna manera. Es importante que nosotros aprendamos de la experiencia para poder reducir nuestra vulnerabilidad y aumentar nuestra resiliencia. No sé si conocéis el concepto de resiliencia, nuestra capacidad para recuperarnos de un impacto. Al final también es guardar cuando hay para cuando no hay, me imagino, ¿no?
También, eso es un mecanismo, por ejemplo, que en Estados Unidos se viene trabajando desde hace mucho, ¿no? El uso conjunto de aguas superficiales y aguas subterráneas. O sea, en periodos de sequía extrema, pues hacemos más consumo de aguas subterráneas, intentando llegar incluso a sobreexplotar acuíferos, pero cuando llegan los periodos de lluvia, dejamos que esos acuíferos se recuperen y detraemos el agua de ríos, ¿no? Y de Ujú. caudales. Entonces intentamos hacer una gestión adaptativa del agua y de la extracción del agua de diferentes fuentes de acuerdo a las condiciones meteorológicas de cada momento. Pero eso hay que hacerlo con inteligencia y hay que hacerlo de una manera razonada. Lo que no se puede pretender es tener siempre agua de manera ilimitada y Ujú. seguir incrementando nuestras demandas Ya. en un Ujú. contexto de cambio climático donde está clarísimo que el agua disponible cada vez va a ser más Ujú. menor. Es una pregunta que te iba a Entonces hacer eso. ahora, porque has dicho antes que el tema de sequía y tal es cíclico, pero ¿esos ciclos van a ser cada vez más largos? O sea, ¿las sequías van a ser cada vez más largas? ¿O se van a repetir más? ¿O cómo funciona eso de cara al futuro? El cambio climático nos impone una realidad futura que representa un desafío para nuestros sistemas, para nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Y es que nos enfrentamos, y eso está más que demostrado, o sea, por más allá que haya voces en contra del cambio climático o del origen del cambio climático, la realidad que nos impone el cambio climático es que las sequías cada vez van a ser más frecuentes, especialmente en el Mediterráneo, cada vez van a ser más frecuentes, de mayor duración y más intensas. Y incluso ya se está empezando a hablar del concepto de megasequía. Estamos trabajando ahora en un proyecto de investigación que está liderado por el Instituto Tecnológico de Austria, donde hay diferentes universidades de toda Europa. Y estamos trabajando en el concepto de megasequía, impacto de megasequías en sistemas de alta montaña en Europa, donde estamos evaluando cómo esas megasequías, que son periodos extremadamente largos de falta de recursos hídricos, afectan a los recursos nivales, a la nieve, a la fusión de la nieve, por ejemplo, a la caída y la fusión de la nieve, que es uno de los principales fuentes de recursos hídricos en estas regiones montañosas y agua abajo, o sea, regiones que dependen de esos recursos nivales. Y, o sea, te quiero decir que el concepto de mega drought o de mega sequía es algo que ya se está empezando a trabajar, ¿no? En el ámbito científico y académico. La sufrió Australia en los 2000, en el 2000, la famosa sequía del 2010 al 2020. Hace poco también Chile sufrió una sequía de más de 5 años de duración extremadamente intensa. Y ahora se está empezando a trabajar con esos conceptos aquí en Europa. En el contexto mediterráneo, como ya digo, más Ujú. frecuentes, de mayor duración y más intensas. Pero es que no solamente se queda con el tema de falta de agua, Manuel. Es que además es que son otros factores, por ejemplo, las olas de calor. Y entonces ya se junta falta de agua con olas de calor. Y sabemos que cuando hay altas temperaturas hay más necesidad de agua, Ujú. con lo cual hay un efecto compuesto ahí, ¿sabes? Que hace que el impacto que tiene la falta de agua se duplique o vaya más allá que la mera suma de los impactos de los dos componentes, Lo ¿sabes? que se dice aquí es que se junta el hambre con las ganas de comer. Efectivamente. Y Sergio, Entonces, eh, y lo estamos viendo. O sea, fijaros cómo está la temperatura del mar Mediterráneo últimamente. O sea, está muy por encima de los valores que se han visto históricamente. Y y eso va a tener efectos también en temas de danas, por ejemplo, ¿vale? con todas esas herramientas que hay, ¿qué estamos haciendo mal? Porque yo entiendo que utilizando todas esas herramientas se podía predecir qué hacer y corregir y tener un plan para que eso no pase. ¿Qué es lo que falla? ¿Que no se implementan? ¿Que no hay suficiente financiación para hacer esos estudios? ¿Que no se llevan a cabo? Mira, yo creo que aquí esto es una visión personal. Nosotros, de hecho, yo empecé en la empresa desarrollando este sistema que se llama Infosequía, que un poco lo que pretendía era hacer un sistema de seguimiento en tiempo real de la sequía y de los posibles impactos. Además,
últimamente estamos desarrollando muchas tecnologías para mejorar nuestro pronóstico estacional a 6 meses vista Ujú. del posible impacto de esta sequía, de esta falta de agua. En sistemas productivos, en agricultura, pero también, por ejemplo, en volumen de agua almacenado en envase y el potencial impacto que va a tener eso en la disponibilidad de recursos para abastecer la demanda urbana o nuestros usos domésticos e industriales. ¿De acuerdo? La tecnología existe, cada vez tenemos más recursos, machine learning, técnicas de aprendizaje automático, inteligencia Es decir, que artificial, sabemos lo que va a tenemos pasar cada más vez o más menos, ¿no? satélites, Que podemos pero predecir lo que va a pasar, digamos, ¿no? hombre, podemos intentar predecir, cada vez tenemos más recursos, más datos y mejores herramientas para acotar las incertidumbres Ujú. de nuestras predicciones, incluso poder alargar un poquito más, o sea, ser capaces de detectar con más anticipación la posible llegada de esos impactos. Eso es la parte tecnológica, Exacto. pero es que la gestión de la sequía, como bien dice, no es solamente tecnología, es toma de decisión. Hay una componente humana y política y de gestión, de gobernanza, que se llama, ¿de acuerdo? Que es crítica. Vale, Y es cómo transformamos esos datos en toma de decisiones reales. Y yo creo que en los sistemas de gobernanza queda mucho por hacer en vale. temas de sistema de gobernanza. ¿Vale? Ya. Y ahí entran componentes sociales, barreras socioeconómicas, administrativas, legales, Ujú. que se escapan De la parte de la técnica. esfera técnica, Digamos que ¿sabes? la solución técnica está propuesta porque sois capaces de predecir y de decir lo que hay que hacer, pero no se hace porque la parte más administrativa y política y legislativa, imagino, no considera por el momento que haya que llevarla a cabo, digamos, Sí, ¿no? es cuestión de gobernanza. O sea, por ejemplo, nosotros lanzamos alertas, ¿no? Oye, viene una sequía, un posible impacto con una probabilidad de impacto de tanto por ciento, con una fiabilidad en la predicción de tanto, no sé qué tal. Recomendamos tomar una acción. Pero claro, al final es el que toma la decisión, el que decide si tomar la acción o no. Y después que tenga planes bien estructurados y escritos de cómo hay que proceder cuando esas alertas llegan o esos avisos llegan. Y muchas veces esos planes están ausentes, ¿no? En España tenemos los famosos planes especiales de sequía, ¿no? Que eh, son instrumentos legales o técnicos que dicen cómo tiene que actuar una confederación hidrográfica cuando se enfrenta a situaciones de sequía, Pero ¿no? son correctivos, Determinada ¿no? por X indicadores. Y entonces, en función de la intensidad de esa sequía, pues aplica una medida u otra. Pero todo eso hay que estructurarlo muy bien, hay que estandarizarlo. Y en muchas ocasiones esa falta de planificación no existe y supone un desafío a la hora de gestionar el agua. Ujú. Sergio, vamos, más o menos podemos intuir un poquito, ¿no? Con todo lo que nos está diciendo, pero ¿crees que existe entonces una cultura del agua en nuestro país o falta mucha educación todavía? Hombre, cultura, son países que venimos sufriendo la sequía desde tiempos históricos, ¿no? De hecho, creo que las primeras confederaciones o agencias del agua que hubieron a nivel mundial se hicieron aquí en España, ¿no? Eh, Tenemos una cultura del agua muy rica y de hecho se percibe, ¿no? También en todos los ámbitos socioeconómicos, en la agricultura, la gente sabe adaptarse a la falta de agua. Lo que pasa es que con la llegada de las tecnologías y nuestra capacidad para acceder a más recursos, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Fue una revolución el poder explotar aguas subterráneas, tener bombas especiales que nos permitiesen acceder a los acuíferos y extraer agua subterránea. Eso supuso una revolución en el ámbito agrario. Esa capacidad para acceder a más agua, por ejemplo, temas de desalación, ¿no? La desalación es algo también muy novedoso. El poder acceder a agua desalada, pues te brinda unos recursos que antes no existían. Toda esa tecnología o tecno-optimismo nos ha hecho ver que muchas veces mm, ese acceso a más agua no solamente arregla el problema,
sino que lo empeora. Esto es, por ejemplo, lo que se ha demostrado a través de la paradoja de Jevons, ¿no? Es la famosa conocida y paradoja de Jevons, que muchas veces cuando quieres resolver un problema, lo que hace es generar una dinámica donde consigue exactamente lo contrario, es decir, empeorarlo. Entonces, bueno, esa cultura existió y no debemos renunciar a ella, ¿eh? Lo que está claro es que en los contextos de sequía y de falta de recursos hídricos de cara al futuro, el concebir que el agua es un elemento ilimitado y que el acceso a la tecnología nos va a resolver los problemas es una falacia. Y el desafío está en saber adaptarse o seguir siendo competitivos y productivos cada vez con menos recursos. ¿De acuerdo? Que eso se consiga a escala de finca, porque cada vez somos más efectivos en el uso del agua a escala de finca, cada vez usamos menos agua para alimentar nuestros cultivos. Pero volvemos otra vez a la paradoja de Jevons. Eso no significa que a escala de cuenca o a escala de país hagamos un uso más eficiente del agua. Al contrario, cada vez somos más dependientes de ese agua que cada vez es más limitada. Con lo cual hay un problema de escala acá que también se tiene que considerar y de sostenibilidad ambiental, ¿no? Y socioeconómica. ¿Y quién tiene ahí el mayor peso para resolverlo? ¿La parte técnica o la administrativa? Porque entiendo que gobernanza, ¿no? Gobernanza, absolutamente. Vale. Estoy totalmente como tú no lo convencido. Como tú no lo dices, lo voy a decir yo. Sergio, necesitamos políticos mejores, que apliquen políticas de agua más valientes, con la información técnica que a gente como tú le pasáis, ¿vale? Necesitamos políticos, a ver, más valientes, y también necesitamos una sociedad menos egoísta también, y concienciada, y que busque el bien común para todos, ¿vale? Porque yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos, ¿de acuerdo? No puede ser que siempre el sector que salga favorecido siempre sea el mismo, ¿no? Y que para unos mucho y para otros tampoco, ¿no? Y el resultado de esa falta de consenso y esa falta de gobernanza se ve. Tenemos crisis ambientales aquí en España súper reconocidas. Por ejemplo, empezamos las tablas de Daimiel cuando se secaron, ¿vale? Por exceso de cultivo. Teníamos el problema del Mar Menor recientemente con el problema de la hipereutrofización del Mar Menor, o el problema también de Doñana, ¿no? La famosa la pérdida de lagunas temporales en Doñana que tuvimos con el pasado periodo de sequía. Y Sergio, sabemos que trabaja, bueno, porque te hemos investigado un poco, con modelos muy complejos como WIA-B y Aquatool. Yo quisiera que la gente entendiera un poco para qué sirven estas cosas, ¿vale? Voy a intentar hacerte la pregunta para que tú puedas explicarle a la gente para qué sirven estos modelos, ¿vale? Entonces, lo que tú modelizas es situaciones hipotéticas que se podrían llegar a dar, ¿no? Tanto correctivas, es decir, para corregir algo que ya se está pasando y que te ayuda a obtener la solución, en este caso la gestión de ese agua. Entiendo que también trabaja con prospectiva, es decir, ¿qué podemos hacer ahora para que en el 2050 no tengamos los problemas que tenemos ahora? ¿Lo estoy explicando bien, Sergio? Absolutamente bien. Vale, sí, entonces yo quisiera que tú nos contaras esas decisiones, esas herramientas que tú usas para ayudar a la administración a tomar decisiones, porque tú al final lo que le resuelve el problema, le das la solución y le dices, mira, si haces esto, tendrás esto, si haces esto, tendrás esto, ¿vale? ¿Cómo esos modelos influyen en la lógica de las decisiones reales que se toman y cómo eso puede afectar al agricultor, a una comunidad o a una administración? Es decir, esa información que los modelos devuelven. Pues eso son al final un modelo no deja de ser un intento de simplificar la realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, siempre con un modelo matemático, en el ámbito en el que trabajamos, es una herramienta muy útil para hacerse las preguntas, ¿no? Típicas. ¿Qué pasa si? Entonces, efectivamente, esos modelos o simulaciones matemáticas nos permiten conocer las consecuencias de qué pasaría si, ¿no? Y
Y eso se puede usar tanto en la gestión del recurso o en el uso, o sea, en la aplicación cotidiana de nuestros quehacer diario, por ejemplo, en el tema de agricultura. Ahora estamos trabajando mucho cómo aplicar modelos matemáticos de simulación hidrológica para identificar sitios a nivel de fincas donde se pueden intervenir a través de, por ejemplo, muros de piedra o charcas de biodiversidad o pequeños diques para intentar laminar la fuerza del agua y retener el agua en una finca sin necesidad de tener que suplementar a los cultivos con riego, sino aprovechar el agua que la lluvia te da, ¿vale? O sea, mejorar un poco, reforzar la funcionalidad de nuestros servicios agroecosistémicos, pero también se pueden usar de cara a la planificación a largo plazo, donde es necesario poner infraestructuras para solventar los problemas de recursos hídricos que tenemos y cómo organizarnos internamente para en situaciones de sequía, ¿vale? Impuesta por el cambio climático o inducida por los propios usos de cambio del suelo o por el propio desarrollo humano. No siempre tiene que estar derivado de un cambio en la climatología. ¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de asignar los recursos entre los diferentes actores para intentar minimizar el impacto de toda la sociedad, ¿no? En su conjunto, e intentar hacer mucho más equitativo el acceso al agua, ¿vale? Para todos los actores que están en un territorio. Y yo creo que los modelos precisamente ayudan a visualizar eso y apoyan al que tiene que tomar la decisión hacia la línea o hacia qué decisiones son las más apropiadas o serían más efectivas, ¿vale? Hablamos mucho en términos de efectividad a la hora de reducir, de resolver un problema. Son herramientas súper útiles. ¿Desde cuántos años se vienen usando estos modelos? A ver, modelos matemáticos siempre han existido, ¿no? O sea, digo aplicado a esto. Últimamente, con el acceso a las nuevas tecnologías, a los satélites, ha habido una revolución muy, muy importante en los últimos 20 años. Y ahora, claro, el desafío es saber cómo gestionar toda esa información y todos los datos que hay disponibles a través de tantas satélites, tantos datos, cómo organizarla de manera óptima y para sacarle el máximo provecho posible. Bueno, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en eso, pero ya te digo, no es cuestión solamente técnica, es cuestión de gobernanza. O sea, después tienes que llevar el dato a decisión. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Vamos a irnos 10, 20 años adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué ocurrirá en ese tiempo si seguimos igual, Sergio? Pues yo desde que tengo conciencia siempre se dijo que el agua es un activo que ayuda a la seguridad, ¿no?, de las sociedades, a hacernos más seguras, pero también puede ser un foco de conflictividad importante, ¿no? Y yo creo que si no lo abordamos de manera conveniente, pues cada vez veremos más conflictos ligados al uso del agua. ¿Vamos a ver en un futuro un waterwall? Bueno, eso siempre se ha dicho. Yo de todas maneras, soy muy optimista, ¿eh? O sea, por lo menos me gusta ser optimista. Internamente a lo mejor algunas veces me levanto con el pie cambiado y tengo mis dudas, pero quiero creer que el ser humano y que la inteligencia humana, que no la inteligencia artificial, que la inteligencia humana es tan potente que nos va a permitir adaptarnos a los desafíos futuros. Y Sergio, las nuevas generaciones, estoy seguro de que van a ser capaces de encontrar soluciones a muchas de las preguntas que hoy nos hacemos. Y, por ejemplo, yo hoy en día soy una empresa que produce, no sé, vamos a llamar cerveza, ¿vale? Y a partir de mañana quiero hacer una gestión más sostenible del agua. O
¿Por dónde tiene que empezar la empresa? ¿Qué le dirías tú? Pues mira, hemos trabajado con fundaciones, en una fundación escocesa, recientemente el año pasado en un proyecto en Doñana, que precisamente un poco lo que trataba era de implementar a escala de Cuenca un sistema de etiquetado, de estandarización para que los agricultores pudiesen incorporar dentro de su esquema de decisiones o su esquema de producción criterios no solamente a nivel de finca, sino también a nivel de cuenca, ¿no? De los actores que están a su alrededor, ¿vale? Para intentar ser más sostenibles de cara al uso del agua. No solamente tener en cuenta el impacto que nuestra actividad genera en el paisaje, sino que ese impacto se ponga en contexto con el impacto de nuestros vecinos, ¿no? Y intentar hacernos corresponsables de que el mantenimiento de nuestro sistema socioeconómico nos compete a todos, no solamente a mi actividad. Entonces, yo creo que una empresa, para hacer un uso más sostenible del agua, aunque a mí no me gusta esto de romper el concepto de sostenibilidad, ser sostenible para el uso del agua, ser sostenible para el uso, para la alimentación, ser Hay sostenible. que hay que ser sostenible para todo. Efectivamente, la sostenibilidad es un concepto holístico e integrador. O sea, o eres sostenible o no eres sostenible. A mí, por lo menos, eso es lo que yo saqué en claro de cuando estudié la carrera de ciencias ambientales. Pero tenemos un afán como que queremos ser sostenibles para unas cosas y a lo mejor para otras no, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas sí que tienen que intentar ver, y eso cada vez más, intentar evaluar su huella hídrica a lo largo de toda su cadena de producción. Pero es que no es solamente consumo de agua, es a lo mejor piensa en temas de agricultura o la propia fábrica de cerveza, ¿no? Necesita cereal para producir la cerveza. ¿De dónde sale ese cereal? La gente que produce ese cereal está produciendo en el campo de una manera sostenible, está manteniendo la materia orgánica de sus suelos, Sí, está evitando la erosión, está haciendo mucho uso del agua. O sea, intentar calcular tu huella ecológica, que algunos lo llaman como huella ecológica o huella ambiental a lo largo de toda tu cadena de producción. cadena Eso de creo que valor. es fundamental. Eso te iba a decir, La cadena de valor. que se ocupen de su cadena de valor, no solamente del producto final o de cómo producen ese producto, sino de toda la cadena de valor desde el principio al fin. Esa es una componente, el análisis del ciclo de vida, pero también hay que intentar ir un paso más allá y no solamente centrarse en tu cadena de valor, sino en la cadena de valor en la que tu actividad está contextualizada. Porque tú estás en un territorio y tú tienes un impacto en tu territorio. Y ahí hay un discurso y una cuestión bilateral que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Y bueno, y te preguntamos cómo se podría adaptar la agricultura de hoy día a la falta de agua y, bueno, todo lo que es el cambio climático. Bueno, pues a ver, la agricultura regenerativa eso es como una especie, es un enfoque un poquito más integrador, holístico de cómo se tiene que producir en el campo, ¿no? Pero hay aspectos que son claves en la definición de agricultura regenerativa. Es intentar siempre restaurar, por eso se llama regenerativa, y mejorar la salud del suelo, que eso hay diferentes indicadores, pero quizá el que más se reconoce, ¿no? Es la materia orgánica. Sabemos que cuanto más materia orgánica tiene un suelo, más carbono hay en ese suelo, el suelo es más esponjoso, tiene mejor textura, conserva mejor el agua, es menos vulnerable a la pérdida de suelo fértil. ¿De acuerdo? Entonces, intentar aumentar la materia orgánica de esos suelos. Incrementar la biodiversidad, o sea, como consecuencia del abuso de fertilizantes, de pesticidas en nuestros sistemas que buscan maximizar la producción a toda costa, pues eso ha tenido impactos muy negativos en temas de biodiversidad y de la riqueza ambiental de nuestros suelos y animal de nuestros suelos. Si perdemos biodiversidad en nuestros suelos, perdemos microorganismos, tenemos menos capacidad para
que esos residuos orgánicos, por ejemplo, que salen cuando se caen las hojas y tal, se degraden y se incorporen al suelo y terminen convirtiéndose en materia orgánica que mejora. O sea, la naturaleza tiene un ciclo y tiene un porqué, ¿no? Si rompemos ese ciclo, pues al final tenemos un impacto. Pues entonces recuperar la salud del suelo, la biodiversidad y a la misma vez intentar, ante todo, aprovechar de manera más efectiva, más eficiente el agua disponible y reduciendo sobre todo la pérdida de suelo fértil, o sea, los procesos de erosión, ¿vale? Debido a las pérdidas al sellado de nuestro suelo o a la pérdida de capacidad de infiltración de nuestro suelo debido a esos abusos o esas prácticas agrícolas incorrectas. Entonces, ¿cómo se consigue todo esto? Pues, por ejemplo, una cosa que se suele hacer mucho, ¿no? En el campo, tratar de reducir o minimizar el laboreo del suelo, ¿vale? Para evitar la pérdida de suelo e intentar que la materia orgánica el carbono orgánico no se volatilice o que el nitrógeno que está disponible a través de los nutrientes no se volatilice. Entonces, minimizar el impacto sobre el suelo con bajo laboreo. La cobertura, intentar poner cultivos de cobertura, residuos vegetales que protegen al suelo frente a la erosión y que alimentan al suelo, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, cereales se utiliza leguminosas para intentar meter más nitrógeno en los suelos y que ese nitrógeno termine siendo asimilable por las plantas. Y diversificando los cultivos, intentando meter, por ejemplo, una cosa que se está viendo mucho, los famosos olivares de miel, ¿no? El concepto, no sé si lo habéis escuchado, pero meter entre línea y línea de árboles de almendro o de olivo, meter Apicultura. aromáticas, Ah, ¿vale? Por ejemplo, sería una opción. Eh, y bueno, siempre favorecer el compostaje interno y la fertilización orgánica, metiendo, por ejemplo, esto es muy interesante, se ha visto que en agricultura regenerativa es extremadamente importante y crítico el meter ganadería, ah, porque el cuando tú abono. metes ganadería, estás comiendo, estás reduciendo, estás cortando ese pasto, estás fomentando su crecimiento y su regeneración, con lo cual estás metiendo más carbono y más nitrógeno al suelo y a la misma vez reduces posibles competencias por el uso del agua. Ujú. Y a la misma vez el ganado mete más abono al sistema, con lo cual es que es una simbiosis perfecta, ¿no? Redonda, ¿no? Entonces, redonda. Entonces, es como recuperar lo que toda la vida se ha hecho, ¿no? Y que con la llegada de la agricultura intensiva e hiperintensiva, pues estamos olvidando. Es curioso porque hay un aumento de este concepto de agricultura regenerativa. Nosotros venimos trabajando en tema de agricultura regenerativa desde hace varios años. Eh, en la región del norte de Granada, de Murcia y de Jaén, Almería, en la zona de Alvear, hay mucha agricultura ecológica del almendro, donde se aplican muchos criterios de agricultura regenerativa. Algo se está viendo también en el olivar, cada vez más, pero también te encuentras, no se había escuchado el concepto de agricultura hiperintensiva, con marcos de plantación donde Sí, se ponen los olivos en línea y separados sí, un sí, tronco sí. de otro al menos 1,5 metros, o sea, un nivel de, Sí, de intensidad del uso del suelo que es brutal, o sea, eso es totalmente insostenible. Entonces, eso va contra los principios de la agricultura regenerativa. Y es en el gradiente de intensidad en el uso del suelo donde tenemos que encontrar el equilibrio que nos va a permitir adaptarnos mejor a esos desafíos futuros de falta de agua, de aumento de temperaturas y de, y de conflictividad entre los usuarios de los recursos naturales. bueno, Sergio, te voy a dar las gracias por esta pedazo de clase que nos estás dando y yo creo que tanto nosotros como nuestros oyentes lo vamos a estar disfrutando y estamos aprendiendo mucho. Ya hay muchísimas cosas que desconocía y que la verdad es que son súper interesantes e importantes para hoy día, para nuestros días, ¿no? Pero ahora vamos a volver un poco a ti. Vamos a volver un poco a ti, vamos a dejar un poco
aunque va a estar relacionado, pero vamos a volver un poco a ti. Y voy a preguntarte, de todos los proyectos en los que has trabajado, ¿cuál es el que te ha marcado más y por qué? Buah, es que yo, a ver, es que todos te dejan su impronta. O sea, para mí el destacar uno es difícil porque de todos se aprende. Todos he aprendido y todos son vitales en tu desarrollo profesional. O sea, a ver, hay uno que últimamente me está fascinando mucho y es el de agricultura regenerativa. O sea, acabamos de cerrar un proyecto que vamos a continuar con una empresa que está aplicando agricultura regenerativa en el norte de Granada, que, o sea, el poder poner en práctica todos estos conceptos de desarrollo de sistemas de operación, de toma de decisión y tratar de orientar al agricultor para que haga un uso más eficiente e inteligente del agua que tiene disponible, para mí es vital. Esta agricultura que se está haciendo es una agricultura de secano, o sea, en un sitio donde no llueve, quieren demostrar que se puede hacer agricultura y que se puede ser productivo todavía, Qué ¿de grande. acuerdo? Sin necesidad de apoyarlo en riego. Ujú. Y simplemente intentando leer lo que te dice el paisaje y tratando de ayudar al paisaje a hacer un uso más eficiente del agua que cae por la lluvia. Y yo creo que aplicar todas estas herramientas matemáticas de simulación numérica y de hidrológica, hidráulica, y orientar al agricultor para que haga un uso más organizado de los datos existentes y poner todos esos datos al servicio de una toma de decisión más razonada hacia dónde tiene que intervenir en el paisaje de manera no tan agresiva, sino intentar ayudar al paisaje para recolectar más agua y ayudar a la infiltración. Me parece, es un proyecto que, fíjate, desde los últimos, que realmente estoy muy encantado Se y te, creo no- que me está abriendo se perspectiva te nota que cuando lo que, hablas. Manuel, es que yo vengo de Jaén, tú lo sabes, o sea, yo soy un tío del Olivo y el poder trabajar cerca de mi realidad, de la realidad que he mamado desde Eso te iba a pequeño, decir, de lo es que has una mamado, de lo que cosa. has mamado. Claro, después, claro, yo empecé con la empresa con esta herramienta de infosequía, ¿no? De sistema en tiempo real, de la sequía y del pronóstico estacional, y ahí estamos últimamente muy volcados, ¿no? Desde que entré en la empresa yo estoy volcado, intento llevar la dirección técnica del desarrollo de esa solución tecnológica. Eh, Ayer fíjate, nos dieron una muy grata noticia, nos dieron un proyecto en Pakistán para poder Joder. aplicar esta tecnología en Pakistán, pero es que la estamos aplicando también en Somalia y la hemos aplicado en Mozambique y estamos aplicándola en Colombia. O sea, para mí el poder poner al servicio de la comunidad y Del de las mundo, ¿no? Del organizaciones. mundo. Sí, este tipo de soluciones para ayudar a mejorar la gestión y hacerte más resiliente frente Mm. a falta de agua, me parece fascinante. Pues nos queda claro qué es lo que más te ilusiona de tu campo y ahora te queremos preguntar qué es lo que más te preocupa. Mira, es una cosa que viene impuesta por la entrada de la inteligencia artificial. O sea, últimamente lo hablamos mucho entre los compañeros y también con nuestros socios, ¿no? ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestro conocimiento? O sea, ¿seremos capaces de hacer un uso de hacer un uso inteligente De de la la inteligencia, inteligencia ¿no? artificial? Porque la última noticia, y bueno, a ver, nosotros entramos en el mundo de la esto es muy súper reciente, ¿no? Pero yo hoy día uso la inteligencia artificial y mis compañeros, vamos, como el pan nuestro de cada día. Es una herramienta súper poderosa para favorecer e incrementar nuestra eficiencia, ¿no? Y nuestra productividad a nivel de empresa. Y es extremadamente poderosa, pero es que es tan poderosa que nos asusta, ¿no? O sea, porque llega hasta qué punto el disponer de o poder acceder a tanta información en tan
corto tiempo y de manera tan radical. ¿Cómo va a alterar eso nuestra capacidad de razonamiento? Y estamos un poco así, se forman debates súper interesantes, ¿no? De cómo impactará la inteligencia artificial en nuestra capacidad para tener un razonamiento más crítico, ¿no? A la hora de, no sé, es un debate Sí, muy abierto, muy ¿no? Que no bien. solamente afecta al mundo académico, pero fua, Ahí es, viene, es ahí un viene desafío. Yo creo que da para otro Sí, programa, ¿eh? sí. La verdad es que os invito a encontrar a alguien, a poner cara a cara a un defensor de inteligencia artificial frente a una persona que tiene sus recelos. Sería un buen debate, la verdad es que sí. No, no, de hecho, es algo que tenemos muy presente en el día de hoy. Como ya hemos dicho, seguro que hay gente que está pues disfrutando muchísimo, ¿no? con esta charla que estamos teniendo contigo, Sergio. Te queremos preguntar por cuál crees que es la habilidad, así la más importante, que debería desarrollar una persona joven que quiera dedicarse pues a todo lo que estamos comentando, ¿no? A la sostenibilidad o incluso a la investigación científica. Buah, es increíble, ¿no? Fua. Yo creo que tiene que tener capacidad de adaptación, ¿no? O sea, ser una persona que esté continuamente preguntándose, que no se quede solamente en las respuestas, sino que esté continuamente preguntándose, Ujú. o sea, ¿no? Que sea... Y después, bueno, ya más específicamente creo que es importante el tema de idiomas, siempre ayuda mucho. Conocimiento de inglés, temas de programación. Yo creo que, bueno, últimamente en nuestra empresa, cuando abrimos una oferta laboral, la programación, el saber programar en lenguaje Python, R y tal, orientado a objetos y a técnicas de aprendizaje automático, es un plus, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial ya Te lo hace solo. ya lo haces solo, ¿no? Joder, es que también hay que saber preguntarle, ¿no? Ya, A Sí, sí, sí. pero ChatGPT, ¿no? es una Y pasada para poder eso de- necesitas saber, ¿eh? pero Sí, es una sí, sí. pasada poder decirle quiero que me pases este balance de materia al lenguaje Python y no se equivoca. Increíble. No se equivoca, ¿eh? Pero bueno, se equivoca muchas veces, ¿eh? Yo Sí, muchas veces le pero pregunto y nada más que ves con la respuesta ya sé si se está equivocando o no, ¿eh? sí, pero por Y ejemplo, yo eso te diría también que hay que saberlo. te diría que el 80% del código que te devuelve es correcto y que si sabes programar más o menos, el otro 20% del trabajo es ajustarlo y Pero claro, lo que hablamos te ayuda, ¿no? Te acelera, pero no te sustituye. Por lo pues tanto, tienes que saber programar. el trabajo de un mes lo hace en Eso sí, 4 días. Eso sí, está claro. Pero Está claro. lo importante es que lo importante no es generar la dependencia de esa herramienta, porque a lo mejor el día de mañana no tienes acceso a esa herramienta. ¿Qué va a pasar de ti? Ya. O sea, yo creo que la gente usa directamente la solución, pero no se pone a pensar en todo el proceso de aprendizaje que conlleva llegar a esa solución. El ChatGPT te dice, bueno, cuando le hace una pregunta muy interesante, bla, 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 te recomiendo que hagas esto, por esto, por esto, por esto, y entonces haga esto. Pero la gente lo que hace es directamente ir al código, copiarlo, pegarlo y ejecutarlo, ¿vale? Pero no se pone a estudiar. Claro, y eso es importantísimo, porque si haces solamente copia y pega, el día de mañana, cuando tú no tengas ChatGPT, te quedas desnudo. No aprendemos. No aprendemos. Y entonces, ¿quién tendrá acceso a- al conocimiento? Solo los que lo puedan pagar, ¿no? ¿O qué te crees? ¿Que ChatGPT siempre va a ser gratuito? No, puede ser que no, sí. Bueno, Sergio, yo te voy a hacer otra pregunta. A ver si me puedes resumir en una frase qué está enseñado el agua sobre la vida. Esa sería la pregunta. Pues el agua es vida, ¿no? O sea, sin agua no hay vida. Eh, el agua es un activo social. Más allá de ser un activo eh, de producción, ¿vale? O para satisfacer nuestras necesidades básicas, es amistad. Qué Eh, bien. Me estoy poniendo un poco así sentimental, pero es que es Melancólico. cierto. El agua une y se generan vínculos de amistad muy importantes. Por eso no solamente es un activo productivo, es un activo ecosocial.
es un activo que reúne a la gente. El poder disfrutar de un río, de cómo el agua eh, hace ruido cuando circula por una barranca o por un río, es algo extraordinario. Qué E bueno. invito a la gente a que haga, por ejemplo, rafting o kayak y que disfruten de la experiencia que le da el agua. Y un mensaje corto, pero esencial para aquellas personas que nos están escuchando sobre la importancia de cuidar el agua, Sergio. Pues es importante cuidar el agua, o sea, es que es un elemento que cada vez va a estar más escaso y por lo tanto tenemos que cuidarla. O sea, es que no hay otra. El acceso al agua cada vez va a ser más caro, precisamente por su escasez. Ujú. Entonces va a tener un impacto directo sobre nuestros bolsillos, pero es que cuando no tengamos suficiente para pagar, va a ser posible o sea, una posible fuente de conflicto. Entonces tenemos que cuidarla, tenemos que ser conscientes de que un grifo abierto, pues estamos perdiendo recursos. Ujú. Que cuando tiramos una toallita húmeda al bate, pues estamos generando un problema muy grande. Y que eso conlleva el tener que desarrollar infraestructuras que son muy costosas y que cada vez van a ser más costosas y por tanto entramos en dinámicas que no son para nada convenientes. Eh, Hay que cuidarla, sin lugar a duda. Bueno, Sergio, Es que cada vez nos queda menos y sí, después nuestro medio ambiente depende del agua. Es una pena ver, por ejemplo, cómo nuestros ecosistemas naturales que dependen de ese recurso tan vital, los estamos perdiendo por un uso ineficiente y poco agradecido del recurso agua. Tenemos que tener una conciencia ambiental un poquito más. más fuerte, Porque ¿no? nos va la vida en ello, nos va la Es- vida en Qué ello. bueno. Bueno, Sergio, ya vamos a entrar a la recta final del podcast. No sé si he tenido oportunidad de escuchar algunos de otros niveles, pero siempre al final ya hacemos unas preguntas rápidas, ¿vale? También entrando un poco al detalle de tu persona. Y bueno, Manuel Luis, se comienza la ronda. Sí, son preguntas comunes que hacemos a todos los invitados, así que bueno, vamos a empezar por esta que es, yo creo que bastante profunda, ¿no? Y algo de lo que te arrepientas de no haber hecho y algo que te gustaría haber hecho, algo que te gustaría hacer. Uf, algo de lo que me arrepiento, haber viajado más durante mi proceso predoctoral. Eh, y la otra pregunta era ¿Qué te algo. gustaría hacer en un futuro, a ti personalmente? Es algo de lo que te arrepientas y algo de lo que, bueno, pues te gustaría como que estáis pendiente, ¿no? Está pendiente disfrutar mucho más de mi familia, de mi allegado. Pues eso es algo que no se puede dejar, ¿eh? No se puede dejar mucho eso, ¿eh? Yo te, Siempre es poco, siempre es poco, Manuel. Siempre se puede dedicar un poco más. ahora te voy a hacer yo otra. Dime un referente para ti. En mi mundo académico, Me da igual, personal. Quiero que alguien que te haya ayudado, alguien que sea un referente. Al final es eso, un referente para ti. No tiene que ser académico. Personal. La primera persona cuando te he hecho la pregunta que te viene a la cabeza. yo creo que mi director de tesis Juan Puz de Fábregas, que en paz descanse, me enseñó mucho y su visión del paisaje me impactó mucho. Y después mi colega Esteban Giovalli, que fue el que me dirigió mi estadía postdoctoral en Argentina, también me causó mucho impacto. Lo aprecio mucho y aprendí un montón. Fue una fase muy productiva. ¿Un libro? Eh, Me gustó mucho Travesura de una niña mala, de Vargas Llosa. Vale. ¿Y una canción? Ostras, soy un fanático de la música. Es que esto es tan difícil. A ver, no quiero ser, pero Bohemian Rhapsody me parece Uf. un- una joya. Sí, señor, sí, señor.
o yo que sé, la música. Muse me encanta, el indie español tiene muy buenas canciones. Fenomenal. Hablamos de comida. ¿Tu plato de comida favorita? Hoy estuve jugando con mi hijo a ese tipo de juego. Mm. Oye, me encanta, bueno, las croquetas de la mama y la carne con tomate de la magra con tomate de la mama. Me encantan las empanadas de Argentina que hace mi mujer y Había que decir uno, ¿eh? Había que decir uno. Eso es complicado decir que solo uno, sí. es complicado, tío. ¿Y algún La vida no es 0-1 blanco y negro, hay muchos grises. Y más cuando se habla de comida, que es que... Oye, si tú te puedes imaginar lo que puede pensar mi madre si pongo todo en el efecto de mi mujer y al contrario, o sea, hay Sí, sí. Hay que evitar los conflictos bélicos. siempre, siempre. algún tatuaje, Sergio? No tengo tatu. Vaya. Bueno, no pasa nada. Dinos una película o una serie que te mole. Lo mismo, que te haya gustado mucho. ¡Pah! Impresionó, La vida es bella. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues ahora viene otra parte que es en la que resulta que un invitado nos dejó sin saber quién eras una pregunta para ti, ¿vale? Nuestro anterior invitado fue Esther Pina de Secret Sound y luego, pues Fran te va a pedir otra cosa. La pregunta que nos dejó Esther fue: ¿cuál es tu recuerdo más preciado? El nacimiento de mi hija Carolina. Qué O guay, sea, fue difícil, pero muy bello. qué guay. Y ahora te vamos a pedir a ti que dejes una pregunta para nuestro siguiente invitado sin decirte quién, o invitada, sin decirte quién va a ser. Ah, una pregunta para el siguiente invitado. ¿Cuál es el desafío más acuciante al que se enfrenta la humanidad? Muy buena pregunta. Ujú. Muy interesante, sí. Bueno, pues Sergio, te diría que hasta aquí. Hemos echado un rato bueno, ¿no? ¿Lo has disfrutado o no? Mucho, mucho. Además, muy agradecido. He estado como en familia, la verdad. ¿Quién O lo sea, diría? estaba un poco nervioso al principio, pero nunca mejor dicho, ¿no? La verdad es que hemos aprendido un montón, ¿eh? Así que nada, pues nada, darte... Espero Dime. que hayáis sacado algo en claro, no sé. Sí. Que nos lo digan los oyentes en los cajones de comentarios y demás, qué les parece o qué piensan del tema, ¿no? Así que nada, Sergio, darte las gracias por llegar hasta aquí hoy y lo que decimos siempre, ¿no? Pues que nos vemos en la próxima, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Oye, chicos, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ánimo. Os deseo lo mejor. A ti, Sergio. Un muchas abrazo gracias. grande. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Consigue tus objetivos. Reord Mind Podfeed. Bueno, pues hasta aquí el level de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poco de este bien tan apreciado que es el agua y que va a empezar a serlo cada vez más. Y nada, lo que siempre os decimos, nos gustaría que participarais en la caja de comentarios de iVoox, de Spotify, de la plataforma por la que nos escuchéis y que nos deis cariño, pues eso, compartiendo y dándole a me gusta y todo eso. Así que nada, como siempre decimos y hemos dicho antes, nos vemos en la próxima.